Muy buenas. En este vídeo vamos a ver los requisitos que necesitamos para tener un ordenador para poder trabajar con Unreal Engine. Pero antes que eso, vamos a hablar un poquito del esquema del ordenador para poder entender bien exactamente qué tipo de hardware vamos a necesitar para poder trabajar con Unreal Engine. Seguramente este esquema ya lo conozcáis de memoria, pero bueno, vamos a echarle un pequeño vistazo para aquel que no lo conozca. Y tenemos que empezar por el núcleo, por nuestra CPU, que es básicamente el que se va a encargar de hacer todos los procesamientos dentro de nuestro ordenador. Tenemos que tener en cuenta que el microprocesador es la parte más importante, es el cerebro que se va a encargar de conectar y hacer que todo funcione perfectamente. Cuando nosotros tenemos un proyecto de Unreal Engine abierto, lo que vamos a hacer es que la CPU precisamente haga esos procesos, que se encargue de abrir el proyecto, de cargar los elementos, procesar todos los elementos que va a ser necesarios para la representación de nuestra escena. Pero obviamente por sí solo la CPU no puede. Básicamente necesita de otros elementos para poder hacer todo este proceso. Como decíamos, inicialmente la CPU, aunque es el encargado de organizar y de orquestar que todo esto funcione, necesita de componentes para poder hacerlo. Principalmente el SSD, el disco duro, que es exactamente donde está todo el contenido. Cuando nosotros tenemos guardados pues, modelos 3D, las escenas, nuestras texturas, nuestros materiales, todo nuestro contenido, por supuesto, está guardado en el disco duro. Y es la CPU la que se encarga de sacarlo del disco duro buscándolo cuando el proyecto de Unreal Engine exige que se ejecute una escena o que queremos visualizarla en el monitor. Básicamente va a buscarlos al SSD para luego cargarlos. Esto es importante porque precisamente el SSD es la pieza más lenta de todo el ordenador. Por desgracia, a diferencia de las velocidades que tienen los otros componentes, el SSD a día de hoy es el más lento. Aunque están constantemente siempre en evolución y consiguiendo cada vez discos duros más rápidos, pues esto a día de hoy es la realidad. Los SSDs, aunque ahora digamos que son muy rápidos, en comparación al resto de componentes, es el más lento. Por eso siempre hay un cuello de botella en este apartado. ¿Cómo se consiguió solucionar este apartado del disco duro? Bueno, pues básicamente guardarlo todos los archivos que necesitemos en la memoria RAM. Lo que va a hacer la CPU cuando abra un proyecto de Unreal Engine es que va a buscar todos los elementos en el disco duro y los va a cargar en la memoria RAM para que tenga un acceso rápido a esos elementos. He intentado representarlos, como veis, un poquito con estas flechitas. Estas flechas, como veis, en un cuello de botella porque la velocidad es lenta, aunque insisto que cada vez van mejorando más los discos duros, pero a día de hoy pues todavía no, así que lo que vamos a hacer es guardarlos en la memoria RAM. Por eso también es importante la memoria RAM. Cuanto a más memoria RAM vayamos teniendo, más archivos vamos a poder guardar directamente en la RAM. Tiene un acceso muy rápido con la CPU. Y así es como con nuestro PC consigue precisamente obtener rápidamente todos los elementos necesarios para poder representar esa escena. Pero luego llega la parte en la que la CPU no es precisamente la más eficiente a la hora de calcular gráficos. Por eso necesitamos de una tarjeta gráfica. Principalmente la GPU, precisamente de Graphic Processing Unit. Es el componente especializado para generar gráficos tridimensionales y visuales que van a ser luego llevados al monitor. Porque la CPU no lo hace mal, pero por supuesto la GPU es enormemente mucho más eficiente en este aspecto. Así, digamos, relegado lo que es la tarea de generar esos gráficos, precisamente a esta tarjeta gráfica, y la CPU a otros sistemas. Puede pues, controlar el sonido, puede controlar a lo mejor otros apartados que tengan que ver con la memoria o que tengan que ver precisamente con el movimiento de objetos o procesamientos variados. Con lo cual así partimos básicamente que tenemos un elemento solo para trabajar el apartado visual que de hecho va a lanzar luego la imagen directamente al monitor. Para hacer que esta carga sea rápida, como el acceso de la GPU a la RAM es lenta, pues consiguieron que básicamente las tarjetas gráficas metieron también otra RAM, que se llama VRAM, que es la RAM de vídeo. Entonces, básicamente lo que hace la CPU también cuando tenemos abierto un proyecto de un Unreal Engine, lo que va a hacer es que cuando le estamos ya dando a play a visualizar precisamente ese escenario, coge los elementos necesarios de la RAM, no todos, básicamente una pequeña parte, porque esta VRAM pues, es bastante más cara y normalmente es bastante menor de tamaño que esta RAM que tenemos aquí. Esta VRAM lo vais a poder ver siempre en las descripciones de las tarjetas gráficas, veréis esa cantidad de RAM que siempre notaréis que es menos que esta que tenemos. Esta RAM es un poquito más barata, pero como decimos no tiene acceso directo la GPU a la RAM. Por eso es la CPU la que se encarga de coger una parte de esos elementos, vamos a poner un valor un poco al azar, ¿no? 100 elementos. De esos 100 elementos que tenemos en todo nuestro proyecto, pues a lo mejor coge 20. Coge esos 20, los lleva a la VRAM, los tiene ya listos y preparados para procesarlos la GPU, entonces la GPU hace su magia, hace todo el procesamiento rapidísimo y finalmente representa la imagen dentro del monitor. Si nosotros ya hacemos algún cambio, pues movemos la cámara o hacemos algún cambio que requiera que esos elementos cambien,
de los 20 que teníamos aquí inicialmente, la CPU es la que se encarga de coger esos 20, a lo mejor quitar 5, coger de aquí otros 5, otros 10, pues bueno, obviamente la CPU es la que se encarga de comunicar las dos distintas RAMs, incluso cuando no tiene algún elemento en esta RAM, volver a la SSD y luego volver a hacer que todo esto esté conectado. Como estáis viendo, básicamente aquí hay un orden de importancia. Por lo menos a lo que nos referimos a un Real Engine, el orden de importancia sería la GPU. La GPU es lo principal, es el núcleo, es la base, es la piedra angular de toda la potencia. Para conseguir el mejor rendimiento en proyectos de un Real Engine necesitamos una GPU potente. Porque cuanto más rápido procese toda la información que le estamos dando, antes nos dará las imágenes en el monitor, a lo que se conoce como los FPS, los fotogramas por segundo. Cuantos más fotogramas por segundo consigamos en pantalla, mejor rendimiento obtendremos. Obviamente esto también entra en juego pues un apartado importante que se tiene que ver precisamente en los masters en el que damos nosotros en The Factory School, en que explicamos, por ejemplo, la optimización de cómo conseguir proyectos de Unreal Engine se vean fácilmente aun teniendo GPUs un poquito de peor calidad o un poquito más modestos. Si obviamente tenemos acceso a GPUs súper alta calidad, como puede ser a día de hoy, que estamos en 2024, por ejemplo, una RTX 4090, pues conseguiríamos sin ningún tipo de esfuerzo casi ver a gran calidad, con una gran calidad, toda nuestra escena. Obviamente esto es simplificando muchísimo las cosas, estoy hablando simplemente a nivel técnico en el apartado de optimización. Pero bueno, a grandes rasgos, a mayor GPU, pues obviamente mejores resultados vamos a obtener o mejor rendimiento le vamos a pedir. Reitero que nosotros, si tenemos muchos conocimientos de Unreal Engine, podremos exprimir muchísimo mejor la GPU. Pero sea como fuere, lo importante aquí es que, insisto, la GPU es la base de la que nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros queremos hacer un ordenador o queremos comprar un hardware para prepararnos para un Real Engine, lo que tenemos que dedicar mucho presupuesto es a la GPU. Este es el porcentaje de presupuesto que más debemos dedicar. Hay que invertir normalmente en tener una muy buena tarjeta gráfica para que los resultados visuales y de optimización de nuestros proyectos de Unreal Engine sean muy eficientes. Luego lo segundo es dedicar también un gran porcentaje al SSD. Como habíamos comentado en este esquema, precisamente el SSD es la pieza más lenta, pues cuanto mejor SSD tengamos, más rápido va a poder cargar la CPU los elementos y va a empezar a poder funcionar todo esto. Por supuesto también es importante, como no, pues la RAM. Cuanto más RAM tengamos, pues más elementos vamos a poder tener y cuanto más elementos tengamos guardados y almacenados dentro de nuestra RAM para que la CPU los pueda utilizar, pues más grande podremos hacer los proyectos. Y luego, por supuesto, la CPU. Darle una importancia baja a la CPU también es un error. No estamos diciendo que no sea importante la CPU. Por supuesto que es importante la CPU, pero en comparación al resto de componentes no es tan importante. Si hay que decidir a lo mejor ahorrar un poco de dinero, sin duda sería un poco en la CPU. Si tenéis una muy buena CPU, pongamos la más cara del mercado, a diferencia de una CPU un poquito más modesta, un poco más normalita, pues ciertamente no vamos a obtener un gran rendimiento en nuestros proyectos de Unreal Engine. Sí es cierto que al tener una buena CPU, pues se abrirán los proyectos mucho más rápido, se guardarán y se cargarán los elementos a una gran velocidad, pero lo que es el apartado visual, pues en realidad no mejorará mucho. Ahora, puede ocurrir lo de siempre, si tenemos una pieza o un componente que es malo o que es de baja calidad, ya sea la RAM, el SSD o la CPU, por supuesto, todo va a generar un cuello de botella. Si la CPU es lenta, pues todo este proceso, que es el núcleo que conecta todo, pues obviamente se va al traste. Lo mismo pasa con la RAM. Si no tenemos una RAM muy grande, tenemos una RAM muy pequeña, por ejemplo 16 GB, que es casi como lo mínimo que necesitamos. Si abrimos un escenario muy grande que tiene, por ejemplo, 1.000.000 de objetos, pues a lo mejor no podemos abrirlo porque no tenemos RAM suficiente para albergar todos esos archivos. Lo mismo con la SSD y lo mismo con la GPU. Obviamente todo es importante, pero por lo menos me gustaría que tuviéramos en cuenta esto para que podamos explicar en mejor detalle cómo formar un hardware bueno para un proyecto de Unreal Engine. Por terminar de aclararlo, simplemente, pues como veis en esta pequeña tabla que he creado de requisitos para Unreal Engine, básicamente también quiero que veáis que tenemos una representación aquí de cómo tenemos que comprar la GPU. Esta, como decíamos, como es la parte principal en la cual nosotros tenemos que dedicar mayor presupuesto,
pues es muy importante saber qué tipo de calidad de tarjeta gráfica estamos comprando. Un símil relativamente fácil de entender, que nos ayuda por lo menos a identificar si una tarjeta gráfica es buena o mala, es por su precio. Pero bueno, cuidado con eso porque obviamente siempre está lleno lo que es el mercado de bonitos especuladores que les encanta poner precios hinchados a tarjetas gráficas. Pero bueno, obviamente, si queréis saber si una tarjeta es mejor o peor, normalmente el precio suele ser un buen indicativo. A grandes rasgos, las tarjetas gráficas, que vamos a necesitar tarjetas gráficas RTX, todas con Ray Tracing para poder utilizar las tecnologías nuevas de Unreal Engine 5, como son Lumen, Nanit, poder utilizar DirectX 12 o similares, para poder trabajar perfectamente con Unreal Engine. Y para eso necesitamos tarjetas gráficas con el Ray Tracing. No es obligatorio trabajar con Ray Tracing, de hecho, pues tenemos que tener en cuenta que Unreal Engine también nos permite empaquetar proyectos para móvil, por ejemplo, y no tienen, obviamente, esas tarjetas gráficas de móvil para Ray Tracing, pero eso digamos que es otra cosa un poco diferente. No es lo mismo con lo que estamos trabajando en el editor a lo que sería luego el componente o la pieza con la que nosotros vamos a ejecutar esa aplicación. Pero sobre todo y principalmente es por lo que os he comentado antes, que es básicamente para obtener acceso a tecnologías que van a mejorar el resultado visual. Pues ya sea Lumens, que nos va a permitir la visualización de Global Illumination en tiempo real dentro de nuestro escenario, Nanit, que nos va a permitir optimizar con geometría virtualizada para poder representar millones y millones de triángulos dentro de nuestra pantalla. Sea como fuere, normalmente es muy recomendable a día de hoy que trabajemos siempre con tarjetas de Ray Tracing. De hecho, tarjetas que no sean Ray Tracing ya son tarjetas gráficas que tienen más de 6, 7, 8 años, con lo cual tener en cuenta que obviamente en tarjetas tan antiguas ya va a ser muy complejo hacer que trabaje proyectos de Unreal Engine a una calidad medianamente aceptable. Insisto que por supuesto se puede todo optimizar y todo se puede hacer de tal forma que hasta pequeños ordenadores muy modestos consigan abrir nuestros proyectos. Pero reitero que hay que tener muchos conocimientos de Unreal Engine, que reitero que nosotros enseñamos obviamente en The Factory School, pero que obviamente hay que adquirir porque no es muy sencillo precisamente llegar a esos puntos de optimización. En fin, un poco a lo que iba. Vamos a hablar un poco de la tarjeta gráfica para aquellos que no sepáis un poquito cómo funciona. A grandes rasgos tenemos tanto las de Nvidia como las de AMD que nos permiten sobre todo tener pues distintos tipos de series, que básicamente es el año en el que salen. Normalmente suelen salir cada 1 o cada 2 años, normalmente cada 2 años, una nueva serie, que son pues la serie, en este caso la 20, la 30 y la 40, que en estos casos son las de Nvidia, igual que las de AMD, que empezaron a partir de la serie 60 y 70 a tener Ray Tracing. Entonces, ese básicamente es la serie que determina un poco el año más o menos en el que salió. Cuanto más alta sea la serie, más moderna será la tarjeta gráfica. Por lo tanto, normalmente mejores resultados solemos obtener. Y eso también lo que hace también es abaratar los de series anteriores. Pero bueno, siempre es muy recomendable tener las tarjetas más modernas. Cuando tenemos tarjetas más modernas, también podemos acceder a tecnologías más modernas. Entonces, eso también suele ayudar bastante. Pero lo importante en realidad ya no es la serie, que obviamente determina pues, y fecha más o menos la tarjeta gráfica de cuándo fue y cuándo salió. Lo que nos interesa es el modelo, básicamente la potencia que tiene en esa serie, en esa hornadas de tarjetas gráficas que han salido, pues tenemos que identificar qué potente es. Y cuanto el número más alto es, pues más potente será la tarjeta gráfica. Esto pues juega bastante a que también tarjetas gráficas de series o un poco más modernas pueden ser un poquito peores incluso que de series antiguas. En este caso, por ejemplo, tenemos la 2070. La 2070 sería peor que la 3060. Obviamente porque es de una hornada anterior, es decir, es una serie 20 y esta es una serie 30. La de serie 30 es mejor que la de serie 20. Pero luego tenemos aquí, por ejemplo, la de serie 20, pero esta es una 2080. Una 2080 es más potente que una 3060. Básicamente saca como dos modelos. Hay modelos 60, 70, 80, 90, luego hay 80 Ti, luego hay 80 Super, que pues dependen un poco, son pequeñas variaciones, serían algo así como decir 70, 75, 85, pero bueno, con nombrecitos para que quede todo mucho más markeniano. Básicamente este mismo concepto que estamos utilizando de la RTX de Nvidia también funciona más o menos para las series de RX de AMD.
Así que bueno, como os digo, pues básicamente tener más modelo te asegura sobre todo más potencia. Pues ya tendríamos lo que es la 2080, que es un modelo muy potente, pero por ejemplo la 3070 es más potente. De hecho es similar, ¿no? La 2080 y la 3070 básicamente son casi o más o menos similitudes de características. Aunque esta es una serie más, pero es un modelo más bajo, como estamos viendo, serían aproximadamente. Pero aún así, bueno, como es una serie un poquito más atrasada, pues obviamente vamos a darle como que es un poquito peor. Hay muchos matices que no estoy entrando a obviamente hablar de ellos, estoy hablando un poquito de forma genérica, pero bueno, es para que nos entendamos sobre todo. Y bueno, pues obviamente pues la 30 pues será peor que la 40, esta 40 es peor que la 30 porque esta es una 80 Ti, con lo cual es un modelo superior, aunque es una serie anterior y sucesivamente. Obviamente, cuanto más serie y más modelo tengamos, mejor será nuestra tarjeta gráfica. Por supuesto, también será muchísimo más cara. Tarjetas como la 4090 a día de hoy están valiendo alrededor de 1.700, 1.800. Recordad que estamos ahora a principios de febrero de 2024. Esto variará con el tiempo y según vaya pasando los años, pues obviamente esta tarjeta gráfica incluso eventualmente algún día se quedará desfasada. Pero bueno, a día de hoy tiene un precio muy elevado. ¿Necesitamos la tarjeta más potente para poder trabajar con un Real Engine? Si tu presupuesto te lo permite, por supuesto, sí. Aunque sepas y seas un experto optimizando para proyectos de un Real Engine, lo ideal, por supuesto, es tener siempre la mejor tarjeta gráfica, porque te va a permitir exprimirla al máximo para tener el mejor resultado. Pero obviamente no es obligatorio, es solo para aquellos que se lo puedan permitir. A lo mejor trabajando perfectamente con una 3070, una 3080, una 4060, una 4070, son modelos que funcionan muy bien y que podemos trabajar. Son, por así decirlo, tarjetas de gama media, incluso algunas de gama alta, que nos van a pedir trabajar perfectamente con un Unreal Engine. ¿Que tu presupuesto para tu tarjeta gráfica es aproximadamente 800 euros, 1000 euros o algo de ese estilo? Perfecto, cómprate una tarjeta con ese presupuesto y no te gastes mucho más si ese es lo que tú has marcado como tu presupuesto. ¿Que ves una tarjeta gráfica de 1400 euros? Pues obviamente en cuestiones técnicas va a ser mejor, pero va a llegar a un punto en el que ya tampoco va a ser demasiado. Como siempre, hay que alejarse un poquito de estos extremos, ¿no? A lo mejor no hay que comprarse la más cara porque el rendimiento tampoco es que vaya a mejorar muchísimo más y tampoco, por supuesto, te compres la más barata porque obviamente pues vamos a tener un peor rendimiento y puede darnos muchos fallos y generarnos a lo mejor incapacidades a la hora de llevar ciertas ideas que tengamos a nuestros proyectos de Unreal Engine. Pero bueno, finalmente para concluir y para terminar de cerrar este vídeo, a grandes rasgos, simplemente comentaros lo que ya habíamos comentado con anterioridad, que cuando tengamos el SSD, que busquemos uno que tenga la mejor velocidad posible, si puede ser, por ejemplo, de tipo MV2 o de conexiones SATA, pues obviamente mejor. Discos duros mecánicos estaban muy bien antiguamente, pero a día de hoy ya se han quedado muy lentos. Hay que intentar buscar discos duros que funcionen pues a 7,5 gigas por segundo, a 10 gigas por segundo o incluso a día de hoy los más rápidos que están consiguiendo 14 gigas por segundo. La verdad es que son de los más potentes, que trabajo con PCIe 5. Pero bueno, estos son a lo mejor también de nuevo más modernos. Yo personalmente me suele gustar mucho gastar un poquito de dinero en SSD porque, como digo, al ser la pieza más lenta de nuestro ordenador, cuanto más dinero podamos invertir aquí, y además por suerte no es ninguna locura, poderse comprar un SSD de 1 tera, 2 teras a una muy buena velocidad, pues te puede salir a 300, 400 euros, a lo mejor puede ser una muy buena inversión, no tampoco nos va a sacar las castañas del fuego, pero bueno, obviamente cuanto mejor tengamos el SSD, pues siempre mejor. En la memoria RAM ya habíamos dicho, pues eso, que va a depender de lo grande que queramos hacer la escena. Lo recomendado suele ser a día de hoy ya 32 gigas. Trabajar con 16 muchas veces nos va a quedar muy corto. Tener cuidado con este tipo de cosas. Obviamente, la RAM tampoco es que sea especialmente barata, tampoco es especialmente cara. Cogeros 32 por lo menos, casi siempre, que os vais a asegurar ya no solo que el día de hoy puedas abrir un proyecto perfectamente, sino que el día de mañana, dentro de 1 o 5 años, puedas seguir trabajando sin ningún tipo de problemas. ¿Que trabajas con 64? Pues perfecto, vas a poder abrir un Unreal Engine, vas a tener abierto tú a lo mejor navegador de web, vas a poder trabajar a lo mejor con tu navegador, vas a poder abrir aplicaciones y vas a hacer un montón de cosas porque se te van a abrir un montón de programas y nunca se te va a quedar sin memoria para poder abrir elementos o incluso si tienes un proyecto de un Unreal Engine muy elevado, pues poder albergarlo.
Además, tener memoria RAM siempre es aceptable e interesante por ejemplo, elementos como la inteligencia artificial que consume mucha memoria RAM y podemos albergar ahí modelos más grandes. Sea como fuera, obviamente siempre más es mejor, pero en este aspecto, pues bueno, lo normal sería pues eso, 32 GB ya casi a día de hoy, y si tenéis capacidad monetaria, por supuesto, llegar a 64 sería lo ideal. Como hablábamos de la CPU, pues bueno, pues va a depender, hay una gran variedad de elementos, de núcleos y de hilos que tienen. Básicamente el Intel pues, i5 pues tiene menos núcleos, igual que el i7 tiene un poquito más, y el i9 tiene muchísimos más núcleos con muchos más hilos. De nuevo, lo mismo que la RAM, buscar y ver qué presupuesto tenéis, a ver cuál se puede ajustar. Si estáis buscando una CPU que valga 800 euros, pues por supuesto que lo podéis comprar, pero ¿merece la pena? A lo mejor nos merece más la pena esos 800 euros reducirlos a 400 y esos 400 que acabamos de ganar o esos dinero que podemos invertirlo a lo mejor un poquito más de RAM, un poco más de SSD o incluso una tarjeta gráfica de un modelo más elevado. ¿Por qué? Bueno, insisto, no es que sea la pieza fundamental de todo esto, es que lo es, pero obviamente en proyectos de Unreal Engine a lo mejor no es la pieza que más necesitemos. Hay otros elementos que sí requieren mucha CPU. Hay, por ejemplo, cuando hacemos renders de VRAI en 3D Max, por decir un ejemplo de los muchos softwares que utilizan CPU, nos interesa también tener mucho CPU, pero obviamente tenemos que en una balanza ver cuánto dinero queremos invertir en nuestro ordenador. Y en el caso de Unreal Engine simplemente necesitamos más tarjeta gráfica y un poquito menos de CPU. Con esto un poco en la palestra, pues quiero que vosotros seáis conscientes y utilicéis un poco la lógica con esto para ver qué tipo de ordenador vais a necesitar para poder trabajar con proyectos de Unreal Engine 5. Y por supuesto, y como no, os voy a recomendar que os paséis por thefactoryschool.com, que es nuestra escuela donde explicamos perfectamente Unreal Engine, en la que tenéis acceso pues, a nuestros másters y cursos, precisamente, que esta es mi área, VR Training, donde explicamos bien Unreal Engine. Tenemos los dos másters, tenemos el máster de VR de Unreal Engine 5 para arquitectura, para aquellos que trabajéis con visualización arquitectónica, y también tenemos nuestro máster de Unreal Engine 5 de entornos 3D interactivos y VR. Es muy similar al que tenemos arriba porque todos los conceptos importantes de Unreal Engine son obviamente troncales y es básicamente donde nosotros vamos a hacer la explicación en máster, pero obviamente cada uno de ellos hay diferencias, una obviamente orientada más a arquitectura, a un modelado muy especializado, a un tipo de representaciones muy específicas con respecto a ciertos interiores. Y obviamente aquí en Unreal Engine 5 de entornos nos centramos sobre todo en la visualización para generar entornos perfectamente para Virtual Production, publicidad, videojuegos o similares. Están básicamente con estos dos máster abarcamos los conocimientos enteros en ambos sobre Unreal Engine 5. Así que bueno, pues si queréis echarle un vistazo y por supuesto si queréis navegar por nuestra página web os insto a que lo hagáis. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios de abajo, porque yo obviamente lo echaré un vistazo y os podré contestar. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, nos encantaría y nos ayudaría que le dierais un me gusta. Y si queréis suscribiros y darle a la campanita para que os avise sobre los siguientes vídeos que iremos sacando en el canal, pues también estaremos encantados. Así que llegado a este punto, me despido. Un saludo y que vaya todo muy bien.